Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Son las 7 de la mañana, 39 minutos, el día de hoy, martes 1 de febrero del 2011, comenzando el segundo mes de este año 2011. Acabamos de escuchar una cadena radial de todos los martes. El tema que el día de hoy he escogido para reflexionar sobre la vida política de estos días es la voluntad popular. Pero no como lo hemos tratado en otras ocasiones, sino mirándolo desde el punto de vista filosófico de Immanuel Kant, este filósofo alemán, nacido en el año 1724 y fallecido en 1804, en plena época de la Revolución Francesa, la independencia estadounidense, cuando recién la humanidad comenzaba a hablar de democracia. Y viene bien esto para actualizar el análisis filosófico, cuando vemos que el Ecuador se está desenvolviendo en base a la voluntad política del presidente de la República, del Buró Político de Alianza País y del grupo de asambleístas de Alianza País. Lo cual es legal, por una parte, porque el pueblo los eligió democráticamente en las urnas. Pero acá hemos planteado que cuando el ciudadano elige a un funcionario público en las urnas, la ciudadanía se reserva el poder político, le entrega, le delega el poder político a quien es elegido en las urnas. Pero ese poder político no es absoluto, no es totalitario. Algo que debemos tener siempre en claro como una premisa democrática es que el Estado es creado para servir al pueblo. Y no es que el pueblo debe servir al Estado. Y quienes administran el Estado, con mayor razón, no pueden pedirle al pueblo la voluntad total. El pueblo no le puede entregar al gobernante, ya sea nacional o seccional, la voluntad total. Por eso es que esta Constitución de derechos y garantista, a pesar de sus defectos, incluyó una serie de formas de participación ciudadana. Pero esa participación ciudadana no puede ser anárquica. Tiene que ser de acuerdo a los cauces democráticos incluidos en la misma Constitución. En otras palabras, mantiene la garantía, no es que da derechos, sino que garantiza el derecho a la ciudadanía, pero le dice cómo ejercer ese derecho a través de cauces democráticos. Por ejemplo, la revocatoria de mandato, la consulta popular, referéndum. Existen procedimientos, aún hasta para reformar la Constitución. Pero en estos días, la idea del presidente de la República, de Alianza País y los allegados, asambleístas que apoyan la propuesta del presidente para reforma a la Constitución o enmienda a la Constitución, dicen que la voluntad del pueblo está sobre la Constitución, que la voluntad del pueblo no puede ser regulada, no puede ser impedida. Aquí hay que profundizar más el análisis para establecer de alguna manera lo que corresponde ajustado a la verdad. Y allí es en donde recurro a Immanuel Kant, este filósofo alemán, que analizaba desde su sabiduría ese procedimiento cuando se establecía en los Estados Unidos y cuando se intentaba establecer en Europa, después de la Revolución Francesa, después de la dictadura, el imperio de Napoleón Bonaparte, a fines del siglo XVIII, a comienzos del siglo XIX. A propósito, la filosofía, alguien la define como el amor a la sabiduría.
y la sabiduría fomentada y sustentada con la verdad. Hay otras definiciones muy variadas de la filosofía. Hay alguna que dice que es la reflexión metódica del conocimiento y de la existencia humana. El hombre, el humano, investigando sobre su propia existencia, encontrándole las razones, pero en base precisamente al conocimiento. Y de ahí viene pues la ciencia, todo este tipo de avances que la humanidad ha desarrollado durante toda la vida que conocemos en la historia. ¿Qué dice Immanuel Kant? Un hecho fundamental, que los fenómenos sociales no se dan por la voluntad del hombre independientemente o actuando individualmente. Y cuando hablo de hombre, hablo de la humanidad, desde el punto de vista antropológico. El hombre actuando individualmente no es el que decide el fenómeno social, ni tampoco la naturaleza, dice Immanuel Kant. Naturaleza que opera más allá de la voluntad del hombre, sino de la interacción de los humanos. Esto, que aparentemente vendría a ser un principio filosófico de la humanidad simple, tiene muchísima profundidad. Immanuel Kant, obviamente, que lo analiza desde todos los puntos de vista y la propone esta visión personal de él a la humanidad, y le ayudó a la humanidad a conocer esto. No es la voluntad de un individuo, ni es la voluntad de un grupo, ni la voluntad de la naturaleza que está más allá con sus fenómenos de la voluntad del hombre. Por eso hasta Einstein decía que Dios no jugaba con los dados, que había una proyección de los astros, etcétera, a pesar de que él desarrolló la teoría de la relatividad. Pero también hay otros científicos en estos últimos tiempos, Hopkins, que él dice que Einstein se equivocó porque Dios no solo que jugó a los dados, sino que nos ocultó el juego de dados. Todo esto, ¿no?, de la astronomía, astrología, la física, nace precisamente de ese pensamiento de Immanuel Kant, que en esos albores de la democracia decía que la voluntad no es de un individuo o de un grupo, sino de la interacción. ¿Y para qué? Luego él desarrolla, ¿no?, para la búsqueda, obviamente, de que exista un Estado conformado por los ciudadanos para el beneficio de los ciudadanos, pero que ese Estado no es el que va a imponerse sobre el ciudadano, sino que el ciudadano es el que seguirá imponiéndose sobre el humano, sobre el Estado. Pero ahí viene otro tema. ¿Qué pasa ya en la democracia moderna cuando tenemos la representación? El humano, el hombre, la mujer va, vota y elige a alguien para que lo represente, administre el Estado. Hay un riesgo, que esa persona o ese grupo de personas se considere tan preparados de pensar por el pueblo y de decidir por el pueblo. Esto es lo que viene bien a cuento en estos días. Por ejemplo, a mí ayer en lo personal me llamó la atención que el presidente volvió a elegir como ministro de Energía al ingeniero Esteban Albornoz, que ya estuvo trabajando en ese ministerio y que lastimosamente fue parte de ese problema gravísimo de los apagones, y que acá nosotros tenemos todavía registrado en archivo las expresiones de él cuando nos ofrecía a los ecuatorianos que no iba a haber apagones. Y hubieron apagones. El presidente lo despidió. Invitó a otro ingeniero eléctrico, calahorrano, que ha trabajado en estos tiempos, supuestamente solucionando los problemas porque no ha habido apagones. Bueno, ahora se va el ingeniero calahorrano y regresa Esteban Albornoz. Asumimos que él aprendió a ser administrador, además de ser ingeniero eléctrico, a ser administrador en estos meses que estuvo fuera del ministerio. Pero algo debe tener, algún mérito para que el presidente lo vuelva a elegir y que administre la electricidad en el Ecuador. Ojalá le vaya bien, ¿no? Porque no queremos que fracase, porque ese fracaso nos perjudica a los ecuatorianos. Nosotros mismos en estos días estamos con la potencia reducida en esta emisora por la variación de voltajes. Se nos han quemado algunos elementos ahí.
hay que repararlos, esperamos hacerlo el día de hoy. Algo funciona mal, algo daña a los equipos, en los hogares, los televisores, en fin. Esperemos que no haya apagones, que todo se resuelva, porque ahora inclusive ya tenemos producción hidroeléctrica con la represa de Mazar. En fin, esta situación es voluntad del presidente de la República en nombre del Ecuador. Lo de la consulta popular también. Hoy día el Universo dice, intervenir en la justicia contradice plan con el que asumió Rafael Correa. En la página 21 se incluyó en este proyecto de Alianza País independencia y corresponsabilidad entre las funciones del Estado. Ahora el presidente está diciendo que él, así lo expresa, va a meter mano si el pueblo le dice sí en la justicia. Esto es lo que estamos analizando. ¿Cómo explicar esta forma de democracia? La voluntad popular. Pero la voluntad popular debe de estar fundamentada en que el mandatario hace lo que el pueblo quiere. Entonces ahora algunos dicen sí, el pueblo dice sí y le entregan al presidente toda esta voluntad. Y tendrá el presidente toda la legitimidad y la legalidad para administrar el país en función del poder para nombrar a los jueces a través de esta comisión técnica. Esa es la democracia y debemos aceptarla y debemos vivir en esa democracia. Pero lo que pedimos siempre es reflexionar sobre si es positivo entregarle a un grupo de poder toda la voluntad popular. No queremos hablar del totalitarismo, etcétera, pero por algo la democracia se fundamenta en esta forma de gobierno, de república, en que se dividen los poderes en varias funciones, de tal manera que haya una corresponsabilidad, como decía el presidente en su diario político que presentó en el Tribunal Supremo Electoral como Alianza País. Independencia de los poderes. Esto es lo profundo de lo que estamos viviendo el día de hoy. Vamos a hacer unas reflexiones finales para que usted, amigo y amiga que me escucha, las mantenga siempre permanentes para el análisis. Esta se las presento desde nuestro punto de vista en el informativo, basados precisamente a este gran pensamiento de Immanuel Kant. Primero, el Estado democrático debe ser respetuoso de las libertades individuales, de las libertades ciudadanas, fundamentados ¿en qué? En la ley y en la Constitución. La Constitución tiene su normativa, su procedimiento para reformar la Constitución a través de la Asamblea Constituyente, cuando es reforma total, artículo 444. Cuando es una reforma parcial, artículo 442. Asamblea, la actual que existe, y luego referéndum, el pueblo consultado para la reforma parcial. Y cuando es enmienda, como lo hace el presidente a través de la consulta, pero no para cambiar la estructura de la Constitución, ni para cambiar los poderes del Estado, ni para restringir derechos. Esa primera instancia solo puede ser utilizada por el presidente para enmiendas que no incluya esos tres grandes aspectos que aquí los hemos analizado. Si incluye la consulta popular esos tres grandes aspectos, no debe seguir el procedimiento que actualmente ha propuesto directamente al pueblo. No, debe ser artículo 442 o 444 a través de la Asamblea, que luego le consulta al pueblo para que ratifique lo que decide la Asamblea. ¿Por qué no aprendemos de una vez por todas a respetar la ley? En ese sentido, entonces, el Estado democrático debe fundamentarse en el respeto a la ley y la Constitución, que organiza a la sociedad para allí sí asegurar los beneficios, el desarrollo, sin el abuso, sin el exceso de poder de un grupo. Segunda reflexión, un Estado al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del Estado. Y allí es en donde el socialismo de cualquier denominación, lastimosamente, por errores de quienes han aplicado el socialismo, porque el socialismo puro tiene su razón de ser, pero en la aplicación, el socialismo real, allí hay errores. ¿Por qué?
Porque en ese momento de que la persona o el grupo de personas como humanos se creen poseedores de la voluntad popular, dicen que en nombre de la sociedad y para el bien de la sociedad toman decisiones. Allí dos reflexiones. ¿Quién puede diseñar una maquinaria todopoderosa, un Estado totalitario, que para proteger supuestamente al ciudadano lo limite en su voluntad y le restrinja sus derechos? Segunda reflexión final. ¿Quién puede asegurar que un Estado todopoderoso piense por la ciudadanía si finalmente son hombres y mujeres los gobernantes, con sus virtudes y sus defectos? Ahí es en donde la democracia, lastimosamente, corre sus riesgos. Vamos al corte comercial.